que es el tema de la división sexual del trabajo y la desigualdad laboral. Em, en México podemos ver varios indicadores que nos hablan muy desigual la carga de trabajo, si hablamos del trabajo que se hace dentro del hogar, dentro de la esfera privada de lo doméstico, es muy desigual cómo está repartida entre hombres y mujeres. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí hay un indicador del promedio de horas de trabajo no remunerado, es decir, el trabajo que no se paga, que tiene que ver con los quehaceres del hogar, y acá son datos del INEGI. Vamos a ver que acá les aparecen varios datos de algunos estados y acá tenemos el promedio nacional. En términos de horas a la semana, las mujeres dedicamos 25.3 horas a la semana a realizar trabajos de los quehaceres del hogar, mientras que los hombres dedican 9.98 horas a la semana. Es decir, hablamos de una brecha de 15 horas, de 15.05 horas a la semana que las mujeres trabajan más en los quehaceres del hogar que los varones. Y en algunos casos es por encima. Si vemos, por ejemplo, acá está la media también, si hablamos, por ejemplo, de Nuevo León, es un poquito mayor. Si hablamos del Estado de México, es mayor que el promedio nacional. Ahí tendríamos que ir con cuidado por cada estado, pero este es el promedio. Y además, cuando hablamos de este trabajo doméstico y cómo se lleva a cabo de manera desigual, no solamente hablamos de que hay una cuestión de género, porque las mujeres somos quienes de manera preponderante realizamos este trabajo, y es una cuestión también multietaria. No solamente son mujeres, digamos, adultas, sino también adultas mayores y también las niñas, ¿no? También hay una cuestión de clase que no podemos pasar por alto, porque aquellas personas que tienen los recursos para poder pagarle a alguien, remunerar a alguien porque lleve a cabo estas labores del hogar, pues las trabajadoras domésticas, que sí se les paga por hacer este trabajo y se les paga muy por debajo a veces del salario mínimo, pues son también en su mayoría mujeres. Y además hay una cuestión también étnica que habría que decir, que en este caso de las trabajadoras domésticas, también muchas de ellas, además de que son mujeres muchas veces que son migrantes de otros estados y muchas veces con ciertos marcadores étnicos de pertenencia a comunidades indígenas. De manera que esto se exacerba todavía más en esos casos. Si vemos lo que sucede, por ejemplo, en el trabajo de crianza, es decir, aquí está otra vez el indicador del INEGI, el promedio de horas de trabajo no remunerado que se dedican al cuidado de los menores de 14 años, de nuevo, esta brecha sigue presente. Las mujeres en un promedio nacional dedicamos 49.93 horas a la semana a este trabajo de crianza, que también implica un trabajo emocional, ¿no? Lo que es pues el apapacho, el jugar también con las niñas y los niños, y que acá se habla de trabajo porque es tiempo de trabajo, se mide en horas, implica una actividad dirigida a fines, implica también un desgaste en términos de cansancio, entonces es trabajo, como dice por ahí esa consigna feminista, no es amor, es trabajo, o no solamente es amor, también es trabajo, ¿no? En el caso de los hombres se dedican 24.71 horas a la semana, dejándonos con una brecha de 25.21 horas a la semana, sumando además la brecha que ya habíamos mencionado del trabajo dedicado a los quehaceres del hogar. Y acá de nuevo, hay una cuestión de género, porque las mujeres somos, y las mujeres madres y también las abuelas, las que principalmente se dedican a esta labor no remunerada, y cuando sí se remunera, cuando las familias pueden pagar a una persona que realiza esta labor, por ejemplo, de ser nanas, también la mayoría son mujeres, también hablamos de una situación de clase, y también de una cuestión étnica, ¿no? Que está ahí atravesada porque, de nuevo, buena parte de las mujeres que se dedican a esto, pues son también muchas de ellas migrantes de primera, segunda, tercera generación, muchas veces también de comunidades indígenas o de contextos rurales, indígenas o no indígenas, ¿no? Y sujetos también de discriminación. Y además, si observamos otro tercer indicador, que es el del trabajo
perdón, de cuidados, acá lo pusimos mal, trabajo de cuidados, acá hablamos del promedio de horas de trabajo no remunerado que se dedica al cuidado de personas enfermas o con discapacidad o mayores de 60 años, de adultos y adultas mayores. Y de nuevo, aunque están los promedios por estado, hay una brecha nacional. Las mujeres dedicamos a la semana 35.02 horas al cuidado de terceros, mientras que los hombres dedican 23.57 horas, dejándonos con una brecha de 11.45 horas. Y de nuevo, este trabajo de cuidados implica también un trabajo emocional, implica también un trabajo doméstico, porque muchas veces a estas personas adultas mayores con enfermedad o discapacidad se les lava, se les plancha, se les cocina y todo eso también suma ahí. Y de nuevo son las mujeres quienes de manera preponderante realizamos este trabajo, y cuando se les puede pagar a alguna persona porque vaya a hacer estas labores de cuidador, de enfermera, de nuevo en la mayoría son mujeres, y también nos habla ahí de una cuestión de clase, ¿no? Porque de nuevo son a veces salarios que pueden estar bastante mal pagados. Todos estos son datos que encuentran en el INEGI, en el Atlas de Género, y a veces que los propios estados tienen su propio Atlas de Género. Hay otros indicadores que por ahora me voy a saltar. Solamente sí quisiera mencionar uno que es muy importante, que también está en el Atlas de Género y en textos del Instituto Nacional de las Mujeres, y es que también hay una diferencia grande entre lo que se le paga a las mujeres y a los hombres por hora laborada. Es decir, en los trabajos que sí son remunerados, hay una brecha, de nuevo, entre lo que se le paga a una mujer y lo que se le paga a un hombre por hacer la misma actividad. Acá les hablan, por ejemplo, están separados aquí en estas barras, incluso por nivel. Un trabajo para una persona que no tiene ninguna escolaridad, que tiene escolaridad de primaria, incompleta, completa, secundaria, carrera técnica, preparatoria, profesional, incluso maestría y doctorado. Si vemos, por ejemplo, incluso a las y los más preparados en términos, digamos, educativos, maestría, doctorado, a una mujer con doctorado se le pagan 35 pesos menos que a un hombre con doctorado por realizar el mismo trabajo. Si ven, en todos los casos son brechas que van aquí desde 49.7 hasta 35.1. Entonces hay una diferencia grande, y esto además pues se agudiza cuando lo vemos en términos de larga duración, ¿no? Lo que ganan en un año, en 5, en 15, en 10, etc. Y esto además se agudiza todavía más en la industria y en la empresa privada, donde hay una diferencia todavía mucho más grande, ¿no? Y el pretexto para eso, pues, es decir que las mujeres, pues, tienen hijos, son las principales cuidadoras del hogar, van a faltar, se van a embarazar, y que entonces son menos competitivas en el mercado laboral, y que por lo tanto para recuperar la inversión hay que pagarles menos, en lugar de pensar en políticas públicas que puedan ayudar a paliar eso, o bien en impulsar también políticas públicas que ayuden a redistribuir el tiempo de trabajo no remunerado en el hogar para que no recaiga de manera preponderante en las mujeres. Hay otros indicadores también de desigualdad de género en términos de la política, que eso me lo voy a decir muy rápido. Aunque tenemos paridad en el Congreso, bueno, en términos de cuántas mujeres tenemos en gabinetes ministeriales, en México, por ejemplo, es el 36%, ¿no? Cuando, si bien no es de los más bajos, estas son cifras de América Latina, no hay una paridad completa, ¿no? Y si hablamos de otros, por ejemplo, la presencia de mujeres en el Poder Judicial, México sí es de los últimos lugares, 18%, ¿no? Bien, esto nos lleva entonces a plantear que el trabajo doméstico de crianza y de cuidados, para empezar, habría que reconocerlo como trabajo y no plantearlo como ayuda o cooperación, que digo, no como ayuda, sino como cooperación, que es algo que es muy importante
a la hora de pensar cómo podemos llevar la cuarta transformación también dentro del hogar. No asumir que como varones ayudamos porque es una responsabilidad en el hogar, sino que es cooperación, que hacer parte de estos trabajos doméstico, de crianza y de cuidados implica apoyo mutuo, implica ser corresponsable e implica además reciprocidad. Y la reciprocidad para algunos autores se traduce como lo contrario a la explotación. ¿Cómo no explotamos a alguien siendo recíprocos, siendo corresponsables? Y además, en términos históricos, es un acto político, es un acto de justicia social y de deuda histórica. Y acá habría que pensar que, como yo le había dicho, impulsar una cuarta transformación también dentro del hogar, dentro de la esfera privada, implica también esta redistribución del trabajo doméstico en el ámbito de la familia. Implica, y esto además apoya para que esta redistribución de las tareas, que no se cargue solo en las mujeres, pueda permitir un nuevo pacto entre hombres y mujeres, y los estudios nos dicen que cuando hay redistribución del trabajo doméstico, de cuidados de crianza en el hogar, también esto incide en disminuir los niveles de violencia de género, que son mucho más alarmantes en el espacio doméstico. Para poder dejar de lado esto que ya señalaban feministas como Flora Tristán, que hay alguien todavía más oprimido que el obrero y es la mujer del obrero, ¿no? O del trabajador.